¿Qué tal, familia? Bienvenidos a S4S de nuevo. Como veis, en Madrid seguimos con temperaturas bajo cero, así que hoy, por favor, permitidme que mantenga el abrigo, que así voy a estar un poquito más cómodo. Hoy vamos a hablar de la primera pregunta que nos planteamos cuando nos enfrentamos a unas pruebas físicas o a un reto deportivo, y es ¿cuánto tiempo voy a necesitar para prepararme? Como la respuesta a esas preguntas depende de un montón de factores, lo que voy a hacer es preguntarte a ti una serie de preguntas para que esas respuestas te ayuden a determinar cuánto tiempo puede que necesites. Si te parece, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es testearnos. De esta manera sabrás tu nivel actual y la exigencia de tus pruebas físicas. Además, te servirá para conocer lo que se te va a pedir y tener referencias propias, no lo que te han contado de que es muy difícil o muy fácil. Así que testéate y mira a ver cómo vas. ¿Tu intención es la de conseguir el cinquillo, conseguir ese apto, o es la de sacar la máxima nota posible? También dependerá mucho de tu oposición, si esa nota en las físicas cuenta mucho en el proceso selectivo. Así que dependerá de tu aspiración a sacar más o menos nota el tiempo que necesites. Eso sí, por favor, no vayas justo. Si vas justo, se tienen que alinear un poco las estrellas para que todo salga bien y salgas aprobado. Así que siempre ve con un poquito de nota de margen, porque el día de la prueba solemos fallar un poquito. Si has hecho alguna vez deporte de rendimiento o si has entrenado para rendir, es decir, para mejorar. Si has hecho esto, llevas ya mucho ganado, porque ya has aprendido a controlar tu entrenamiento, a seguir una disciplina, a seguir instrucciones y a seguir ese régimen de entrenamiento. Si no, todos estos conocimientos vas a tener que aprenderlos sobre la marcha, y esto requiere un tiempo. Como veis, son preguntas rápidas, pero que a veces hay que hacer un poco de introspección para responderla. La siguiente trata de tu vida. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué estilo de vida llevas? No es lo mismo una persona de 18 años que no tiene ninguna otra responsabilidad que estudiar y entrenar que una persona que tiene sus 3 hijos, su trabajo y tiene que compaginar todo. Piensa que el entrenamiento es un estresante muy grande que necesita de un descanso. Y la persona de 35 tiene, aparte del entrenamiento, tiene otros estresores más, otras responsabilidades de las que dar cuenta. El siguiente trata de la facilidad que vas a tener tú a adaptarte a las pruebas que te piden. Si has jugado al fútbol, probablemente un circuito de agilidad se te dé bien. Si has sido nadador, pues lógicamente las pruebas de natación tendrás más facilidad para conseguir esa nota. Es decir, todo lo que es tu background deportivo, tu historial deportivo, va a afectar a tu rendimiento en las pruebas que te piden. Si no has hecho deporte nunca, pues lógicamente te va a costar un poquito más de tiempo. Y ahora estamos hablando de motivación contra necesidad. Hay gente que empieza muy motivada, se apunta a la academia, se apunta al entrenamiento, se compra de todo, manuales, de todo, y no tiene esa continuidad. La motivación la tuvo en principio, pero la motivación es algo que va y viene. En cambio, el que tiene la necesidad, el que está en una situación en la que necesita sacar esa posición sí o sí, probablemente tenga más fuerza, más disciplina, más fuerza de voluntad para continuar incluso cuando la motivación ha desaparecido. Así que si estás en el caso en el que necesitas sacar esa plaza, probablemente tus tiempos se acorten. Si eres propenso a lesionarte, no te prepares en 3 meses. Las prisas, los nervios, no casan bien con cuerpos frágiles. Hay que crear esa tolerancia a las cargas que vamos a ir sufriendo en el entrenamiento. Así que poco a poco será la manera más segura de que avances. Date tiempo. Vamos a hablar, por supuesto, de las pruebas. Ya no estoy hablando del nivel de exigencia, es decir, de la difícil que te van a poner el sacar esa nota, sino la dificultad de la prueba en sí. Hay pruebas que son más técnicas que otras, hay pruebas que requieren de gestos que no hemos hecho en nuestra vida porque son gestos un poco específicos, como puede ser un lanzamiento de balón medicinal, un salto horizontal o incluso una salida de atletismo. Todas estas pruebas necesitan de un tiempo de aprendizaje. Cuando hay prisas, al final acabamos optando por la opción más cómoda, no la mejor para la prueba, y no estamos sacando todo el potencial que podríamos sacar. Así que si pretendes hacerlo bien en esas pruebas, cuenta con el tiempo de aprendizaje en el que al principio somos muy descoordinados y luego ya potenciamos el rendimiento de esas pruebas. Espero haberme explicado. Si hablamos de las carreras de medio fondo y fondo, son pruebas que técnicamente no son demasiado complejas, pero sí que requieren de una base importante. Si no has hecho deporte en tu vida, es probable que esta base te lleve a construirla un año. Verás que mejoras, pero que tus marcas no llegan a ser suficientes. La fuerza, la resistencia, la tolerancia al dolor, la propia técnica, la capacidad elástica que tiene tu cuerpo, son factores determinantes en este tipo de pruebas y, como digo, no se consiguen de un día para otro.
De esto se habla poco y es uno de los factores más importantes. Para rendir necesitamos tener un carácter atlético. Con esto nos referimos a que tienes que desarrollar tu competitividad, tienes que aprender a gestionar la frustración, a ser disciplinado y constante, y tienes que entender que cuanto mejor, si por ejemplo entrenas en equipo, cuanto mejor sea tu equipo, mejor vas a ser tú, confiar en el proceso de entrenamiento y no distraerte cuando a lo mejor bajamos el rendimiento. Todos estos elementos son elementos que tenemos que aprender, y si no los tienes todavía, necesitas cometer errores para aprender de ellos y entender cómo es el proceso de entrenamiento. Como veis, son preguntas importantes que nos debemos hacer antes de plantearnos ninguna oposición, para que así podamos estimar de una manera más clara el tiempo que nos puede llevar a conseguir la máxima nota. Espero haberos ayudado con estas preguntas. Soy Adrián González, preparador físico y director de aquí de S4S, donde preparamos a un montón de opositores a que consigan su sueño y a gente que no es opositora, que simplemente quiere mejorar el rendimiento. Un me gusta se agradece, un compartir con un compañero o compañera todavía más, y si os suscribís, soy la leche. Así que me despido. Un saludo, amigos.